buenas tardes, queridos amigos. Creo que podemos, casi todos en esta ocasión, entendéis español, pero para los que vamos a hacer hoy la actividad en español, pero tenéis una traducción los que lo necesitéis al alemán, por supuesto. Quiero en primer lugar daros la más cordial bienvenida a la Embajada de España a este coloquio. Con ocasión, es una programación que estamos haciendo con ocasión del Día Internacional de la Mujer, naturalmente, ¿no? Se inscribe este acto dentro de una serie de actividades que tiene programada la Embajada de España, actividades en relación a la ciencia. Queremos profundizar en la colaboración científica entre España y Alemania a través del trabajo de algunos científicos que trabajan en España. Hoy nos acompañan dos de ellas y estamos orgullosos de que puedan ellas, junto con otros expertos españoles científicos que colaboran en relevantes instituciones, estamos orgullosos de esta colaboración, y en todo lo que podemos hacer para divulgarlo y para ayudarles, pues estamos a su disposición. Y muchísimas gracias a todos vosotras y vosotros por venir para conocernos mejor un poco entre todos, ¿no? Es un placer dar en consecuencia la bienvenida a las tres protagonistas: Ana Alonso Serrano, Verónica Díez Díaz y ¿Juan o Chuan? Bueno, sí, si hablas chino, Chuan Su. Bueno, nuestra consejera cultural, que tenía que participar hoy en el acto, está atrapada por la huelga de aeropuertos, y en su lugar estoy muy contento de que Cristina Linés, que es nuestra colaboradora de la Oficina Cultural, va a moderar este coloquio, y muchas gracias, Cristina, por ayudarnos en esto. El título del coloquio de hoy es La mujer en la ciencia. Como sabemos, en muchas ocasiones, a pesar de figuras importantes, la mujer y la ciencia son parecidos como conceptos que no son compatibles, y la verdad es que claramente lo que queremos es romper ese mito hoy, hablar un poco de la actividad de las mujeres científicas, en nuestro caso españolas, y además aquellas que han tenido o que han decidido formarse, trabajar, colaborar en el extranjero. Estoy también muy contento porque hay jóvenes hoy aquí que vienen con curiosidad para conocer cómo se hace uno científico, sobre todo chicas jóvenes, ¿no? Cómo se hace uno o una científica en el futuro. Eso es algo que estamos muy contentos de que hayáis podido venir, ¿no? Como bien sabéis, esta actividad se inscribe, como he dicho, dentro de toda la actividad de la Embajada sobre políticas de igualdad, y sobre la cual nosotros intentamos, en todo lo que son los aspectos de igualdad, hacer actividades de colaboración con la sociedad alemana y con las autoridades alemanas. No voy a recordar algunas de otras actividades que hemos tenido, pero hoy nos toca hablar del papel de la mujer en la ciencia. Ana Serrano es doctora en física por la Universidad. Ana Alonso Serrano es doctora en física por la Universidad Complutense y trabaja en la Universidad Humboldt, y ahora nos contará un poco más cuál es su trabajo. Verónica Díez Díaz es doctora en geología, actualmente trabaja en el Museum für Naturkunde en Berlín, y además desde hace poco es la presidenta de CERFA, que es una asociación que reúne a los investigadores, a los científicos españoles en Alemania, y esperamos esperamos una colaboración con nosotros en el futuro, ¿no? Y por último, Chuan Tzu, o Quan Tzu, como queráis, es autora y divulgadora científica, y ha escrito un libro muy interesante, publicado, como veo, por Astiberri, que es la gran editorial española del cómic, que es una editorial vasca fantástica. Ese es el libro, y nos va a contar sus actividades de colaboración. Pues nada más, muchísimas gracias a todos por venir. Estamos para escucharos a vosotras, y Cristina, cuando quieras, abre sobre el día. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidas, querida Juan, querida Ana, querida Verónica, y bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que habéis venido esta tarde a la Embajada de España. Es un placer tener hoy a tres ponentes con unos perfiles tan interesantes, y una suerte poder charlar sobre un tema con tantas aristas como este.
Antes de nada, daremos un par de datos biográficos sobre nuestras tres invitadas. Bueno, como ya ha adelantado el embajador, Ana Alonso Serrano es doctora en Física por la Universidad Complutense de Madrid y tras la tesis doctoral trabajó como investigadora postdoctoral en Wellington, en Nueva Zelanda, en Praga. Luego ya te viniste a Alemania, donde has trabajado en el Instituto Max Planck de Física Gravitacional en Potsdam y actualmente estás en la Universidad Humboldt de Berlín. Su investigación se centra principalmente en la introducción de efectos cuánticos en teorías de gravedad, campo en el que ha llevado diferentes líneas de investigación y docencia. Ana, es una lástima que tengamos el tiempo limitado y no nos puedas dar una clase magistral sobre física teórica, porque es algo que para la mayoría de los mortales nos suena como una cosa muy compleja, pero al mismo tiempo yo creo que despierta como mucha curiosidad. Ana, en otra ocasión tendremos la sesión sobre física teórica. Ana compagina su carrera académica con la comunicación científica y la promoción de la equidad en el mundo académico. Además de la propia divulgación científica en diferentes formatos que haces, forma parte del equipo de Soapbox Science Berlín, que organiza actividades de divulgación al público más general con el objetivo de fomentar la visibilidad de la mujer y la diversidad en ciencia. También es fundadora y miembro directivo de la plataforma Authenticide, como herramienta para combatir la desinformación digital y las fake news en materia científica, un tema de absoluta actualidad. Además, pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad de Gravitación Española como responsable de comunicación. Verónica Díez Díaz es licenciada en Biología y doctora en Geología, especializada en paleontología de vertebrados, con un enfoque particular en los dinosaurios saurópodos. Su trayectoria combina diversas líneas de investigación, que abarcan desde la biomecánica hasta la digitalización 3D de colecciones museológicas, así como la ética y las buenas prácticas en paleontología. Sobre esto tuvimos una charla muy interesante el otoño pasado en la Semana de la Ciencia. Desde el año 2015 es investigadora en el Museum für Naturkunde, como nos ha dicho el embajador, el Museo de Ciencias Naturales, y en 2018 fue reconocida con el Premio de Liderazgo Digital Femenino en la categoría de Ciencia. Desde enero es presidenta de CERFA, asociación con la que en la embajada tenemos el honor y la suerte de colaborar en un montón de ocasiones. Y a lo largo de su carrera, Verónica ha participado activamente en diversas actividades de divulgación científica, destacando siempre el papel de la mujer en la ciencia e implicándose también en comités de diversidad. Igual que con Ana, Verónica, contigo podríamos tener una hora entera para preguntarte todo lo que siempre quisimos saber sobre dinosaurios, pero en esta ocasión nos tendremos que limitar al programa de hoy. Y Quan Zhou es autora, comunicadora, podcaster, novelista gráfica. En 2015 debutó con el cómic Gazpacho Agridulce, una autobiografía chino-andaluza en Astiberri, que tuvo un gran éxito y con el que se hizo un nombre en el mundo del cómic español. Más adelante ha publicado Andaluchinas por el Mundo, La Agridolce Vita, El gran libro de los niños extraordinarios y Gente de aquí, gente de allí, es de 2020 y es su primer ensayo gráfico, es el que teníamos. La gran novedad de estos días es que Quan es una de las 5 finalistas al premio Princesa de Girona en la categoría de arte de este 2025 y el premio se fallará el próximo viernes. Así que Quan, como dicen aquí los alemanes, toi toi toi, mucha suerte, estaremos todas pendientes y te deseamos mucho éxito. El proyecto de Quan, que enlaza hoy con nuestro tema, es Ellas son Ciencia, que es un proyecto que ha desarrollado con MECUSA, que es la Asociación de Científicas Españolas en Estados Unidos, el equivalente a nuestra CERFA, y que tiene como objetivo crear referentes científicos femeninos a través del cómic. Y bueno, tras esta introducción podemos pasar a las preguntas. La primera, de manera muy general, Quan, Ana, Verónica, ¿podríais explicarnos brevemente en qué estáis trabajando en estos momentos? Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Es mi primera vez en Berlín, me siento súper bien acogida, ¿no? Qué emoción. Y estoy muy contenta de compartir mesa con tan talentosa científica. No sé, estoy como, living, ¿no? Qué bien. Yo trabajo siempre muchas cosas, siempre digo que si eres artista y te puedes dedicar solo a una cosa,
eres súper privilegiada. O sea, si yo sé de marketing, si yo sé de comunicación, sé de cómics, sé de ensayo, es porque no me queda otra. Quiero decir, ojalá pudiera delegar, todavía no puedo. Entonces yo ahora estoy escribiendo ensayo, ¿no? También estoy dando clases, realizando estancias en diferentes universidades. Después de Berlín tengo que hacer parada en España por los premios Princesa de Girona, pero tengo que realizar una estancia en la Universidad de British Columbia, Victoria y Calgary, porque mi obra se lee mucho en Norteamérica, ¿no? Todos los departamentos de español y portugués, pues casi todos, que yo sepa, me leen, que es algo muy heavy, ¿no? Digo, ¿cómo ha llegado Gazpacho Cruce a Harvard? Pues ahí está, ¿no? El otro día me escribió un estudiante de Stanford que se había sentido súper related con mi obra. También está. ¿Cómo ha llegado? No lo sé. Y entonces, pues bueno, trabajo mucho eso, mucho en la academia, a pesar de no ser de la academia propiamente dicho, ¿no? Pues en eso estoy. Muchas cositas. Bueno, pues yo trabajo desde hace 2 años en la Universidad Humboldt, aunque sigo manteniendo mi filiación y mi colaboración en el Max Planck, y tengo un proyecto de aquí del gobierno alemán para desarrollar mi línea de investigación, que bueno, como dice Cristina, si en otro momento hay posibilidad, pues yo os cuento mi rollo, ya. Pero bueno, yo trabajo sobre todo intentando juntar la teoría de gravedad, la relatividad general, que es una teoría que es la que explica todo nuestro universo y la evolución de las a gran escala de estos objetos como agujeros negros y también el nacimiento de nuestro universo, todas estas cosas un poco fantásticas, con otra teoría también un poco fantástica, que es la de las cosas muy pequeñas, que es la física cuántica, que también es muy exitosa en el sentido de que ha conseguido unos avances extraordinarios en nuestros dispositivos, en nuestra tecnología, y las dos teorías, a pesar de ser súper exitosas, pues no combinan. No deberían combinar y reconciliarse en un punto, pero no lo hacen. Así que, bueno, pues yo exploro diferentes formas en las que intentar ver cómo hacer que podamos combinar esos dos mundos. Y nada, pues a partir de eso pues también doy clase ahora en la universidad aquí y en Praga a nivel de máster a estudiantes y llevo algunos estudiantes de doctorado y de trabajo de máster, lo cual es una parte muy satisfactoria de intentar transmitir a las siguientes generaciones. Y luego toda la parte de comunicación científica, pues desgraciadamente es algo que hacemos en nuestro tiempo libre y que quita un montón de energía, aunque sea muy satisfactoria, pero no es algo incluido en nuestro horario de trabajo, sino un esfuerzo que hacemos de manera extra a todo. Vale, pues se me da muy mal resumir, pero bueno, lo voy a intentar. Pues yo ahora mismo tengo principalmente 3 líneas de investigación. Una que sería la clásica dentro de paleontología, me imagino que os imagináis lo de ir al campo, estudiar restos fósiles, publicar especies nuevas de dinosaurios, que por cierto hace unas semanas pues publicamos varios saurópodos nuevos de Rumanía. Pero es que también a la vez estoy trabajando con mi grupo, tengo varios estudiantes, estamos viendo, intentando traer a los dinosaurios a la vida, pero utilizando análisis biomecánicos, ¿no? Estamos viendo cómo se movían los dinosaurios saurópodos. Y en otra línea de investigación que precisamente salió a raíz de hacer la digitalización de esos huesos para luego pasarlos al ordenador a esos análisis biomecánicos, pues me di cuenta que tenía una pasión total por lo que es la digitalización y todo lo que son las buenas prácticas y demás. Y además estuve viendo en esta última década que no todos los paleontólogos utilizan las mismas metodologías pues para realizar esos modelos 3D. Entonces estoy intentando trabajar un poco pues eso, en hacer esas bases para que todos lo hagamos más o menos parecido, que utilicemos la misma captura de datos y que sea pues una manera de que todos podamos compartir esa información de la misma manera y que sea reutilizable. Y dentro de esa nueva pasión que tengo dentro de lo que es la paleontología, ¿no? Pues estamos trabajando en un proyecto nuevo en el Museum für Naturkunde, que si lo habéis visitado, pues la colección de dinosaurios pues tiene un componente colonial muy importante, pues cuando a principios del siglo XX pues era lo que sería Deutsch Ostafrika, era una parte pues de Alemania, una colonia,
y se extrajo muchísimo material, 230 toneladas de material fósil, de dinosaurios principalmente, y se trajeron a Alemania. Entonces, todo el mundo conoce los dinosaurios, pero casi nadie conoce toda la historia de los trabajadores locales que estuvieron allí, su modo de vida y todo el trabajo que realizaron, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, a la vez que digitalizamos esa colección para hacerla accesible a todo el mundo, pues estamos recopilando pues todos los archivos históricos, pues fotografías, cartas, facturas, mapas, y los estamos poniendo en contexto con esa información, pues para dar a conocer a la gente, pues no solo a la comunidad científica, sino también al público general, y también estar en contacto con las comunidades locales de Tanzania y con activistas y investigadores de allí, pues para realizar trabajos en el futuro, pues incluso si puede llegar a ser la restitución del material fósil que tenemos en Alemania, pues estupendo. Si son otros proyectos de colaboración, pues también. Pero intentar llegar a esos medios de diálogo. Y aparte de eso, pues como Ana también, pues muchísima divulgación, muchísimas actividades, intentando resaltar la labor de la mujer en la ciencia y sí, mentorización de estudiantes, etc, 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 que sobrepasan las 40 horas semanales, pero que al final lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Pero ahí estamos. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ya vamos para entrar en materia con el tema que nos ocupa hoy, va más bien dirigida a Ana y a Verónica. ¿Cómo se vive a nivel personal ser mujer dedicada a la ciencia? ¿Sigue habiendo, en pleno siglo XXI, una división de género y dificultades específicas en las carreras científicas? ¿Y sigue habiendo estereotipos de género hoy en día? Ana. Sí. Sí, sigue habiendo, o sea, las cosas se van cambiando, evidentemente. No hace tanto tiempo que no había mujeres en la universidad, que no se hablaba de mujeres en los libros de texto, y esas cosas van cambiando. Pero sigue habiendo muchos estereotipos que además ya hablaremos más tarde de los que son un poco inconscientes y no vemos, están más invisibilizados, y eso, bueno, pues hace que también sea más difícil de resolver. Pero sí sigue habiendo en todos los ámbitos un marcado sesgo de género, en unas carreras más que en otras, según, bueno, carreras. Por ejemplo, mi carrera está bastante masculinizada, entonces, bueno, desde el principio se ve, no es como en otras carreras que a nivel de estudiantes hay más mujeres. Y es algo que, bueno, yo he tenido la suerte de encontrarme gente maravillosa en mis grupos de trabajo con los que no he tenido ningún problema, pero como científicas viajamos mucho a congresos, a encuentros, hacemos visitas a otras universidades, y sí me he encontrado muchísimos problemas y muchísimas situaciones incómodas por temas de machismo. Poco más puedo decir ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que es este sesgo estructural que yo creo que viene marcado, pues eso, como comentabas, igual en las ciencias geológicas, en paleontología, tenemos ese estereotipo de un paleontólogo es Alan Grant. Si piensas, es el primer ejemplo que te viene a la cabeza, ¿no? No te puede venir Ellie Sattler, por ejemplo, o incluso otras paleontólogas. Y lo comentábamos antes. Y precisamente yo cuando estaba en el colegio y dije quiero ser paleontóloga de dinosaurios, yo no tenía un referente femenino. Tenía varios ejemplos masculinos, tanto en España como en el extranjero, pero sin embargo a mí no me habían divulgado esa visión de, vamos, que también había mujeres que realizaban paleontología. Tuve que aprender ya. La primera mujer paleontóloga que yo conocí, estaba yo ya haciendo la carrera universitaria, y fue porque yo, pues hablando con compañeros y demás, pues llegué a ese nombre. Ya cuando empiezas irónicamente a investigar, no te hacen esa divulgación de, oye, que hay paleontólogas también, ¿no? A ver, quizás a nivel de ciencia ficción, pues eso, como yo me leí el libro de Michael Crichton, ¿no?, de Jurassic Park, pues ahí te aparece Ellie Sattler como paleobotánica, pero al final, aparte de tener esos referentes en novelas,
yo no tenía una paleontóloga de referencia y por suerte eso está cambiando y es eso, gracias a la divulgación que estamos haciendo en esta última década, pues por ejemplo los eventos del 11F o también en el 8M, pues, pero que como comentábamos, al final somos nosotras principalmente las que tenemos que ir a los colegios, a los centros e instituciones a divulgar sobre nosotras mismas. No es algo que sea... Sí, en febrero, el día que mencionabas es el Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia, sí. Porque, por si alguien no lo conocéis. Sí. No, ¿quieres comentar algo más? En vuestro caso, al hecho de ser mujeres se suma además el hecho de ser extranjeras en el país donde estáis desarrollando vuestra carrera científica. Precisamente en la obra de Quan, el tema de la identidad está siempre muy presente. Y la pregunta que tengo es, a la hora de definir vuestra identidad profesional en las relaciones laborales, ¿no? ¿Qué consideráis que tiene más peso? ¿El factor de género o el factor de ser de otro lugar? ¿Y qué consecuencias tiene esto o qué repercusiones tiene en vuestro trabajo? Pues yo creo que, bueno, como antes ha dicho Juan, que me ha encantado, ¿no? Lo que has dicho, que están todas las distintas, estas identidades están entrelazadas y no se puede separar una de otra. Yo por lo menos creo que, al menos en mi caso, bueno, yo aquí no soy alemana, soy extranjera, pero sigo siendo europea y eso, bueno, se nota bastante frente a gente no europea. De todas formas, en el ámbito científico, creo que es muy global. Estamos muy acostumbradas a que haya gente de todos lados y a que haya mucha más diversidad. Entonces, a nivel científico, yo eso no lo he notado tanto, pero sí cuando, claro, como científica tú vives aquí, pero no te relacionas solamente con la gente de tu trabajo, sino que tienes que ir a la calle, a ser de otro sitio, no manejarte en el idioma... bueno, pues encontrarte toda esta serie de situaciones que ahí es donde creo que sí entra, que muchas veces dicen, bueno, es que sois científicos, ¿no? Os movéis en un ámbito internacional y viajáis para conocer y dices, ya bueno, pero yo tengo que vivir y adaptarme a una sociedad que sí que va a tener eso en cuenta de otra manera. Y bueno, en el ámbito científico sí que creo que aunque he dicho que nos interconectamos todos, pues siempre hay zonas que son menos privilegiadas en esa globalización de conocimientos y España, al estar dentro de Europa y ser un país que ha tenido mucha ciencia y sobre todo muchas mujeres en ciencia, tenemos una situación privilegiada frente a otros muchos países que no la tienen. Yo voy a añadir también, es que yo en mi vida anterior era una woman in STEM, o sea, yo trabajaba en innovación. Esto, bueno, ahora no viene al caso, pero... antes surgió esta conversación en privado y hay personas que creen que es separable el género, la racialitud, ¿no? La lengua, y el caso es que no, está todo bastante, en mi opinión, está todo interconectado, ¿no? Entonces yo no vivo solo en mi isla de gente, como decías tú, que son todos científicas. Yo tampoco vivo en mi isla de artista. Luego tengo que salir e ir al supermercado. ¿Qué personas son las que viven en el supermercado? ¿Qué personas trabajan, no? Pues yo estoy en ámbitos muy cultos y de repente pues voy a comer un kebab o voy al supermercado y de repente la gente me mira, ¿no? O de repente ocurren cosas racistas. Cuando trabajaba en STEM teníamos un compañero indio, Madrid, ¿no? Y decía que compañeros suyos, brown people, o sea, marrones, tenían que ponerse camisetas de propaganda de Google para que les confundieran con trabajadores de STEM, porque si no recibían muchísima discriminación. Entonces... Y él tenía un perfil súper raro, Creative Technologist, o sea que era ingeniero y creativo, y decían, están sufriendo mucho como para gestionar que esta persona venga a trabajar, pero luego cruzan la calle y le miran, y le gritan, y le dicen cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona todo junto? Pues funciona de una manera bastante compleja, ¿no? No es separable, pero a veces te hacen creer que sí, ¿no? Como si tuvieras que elegir entre el feminismo o el antirracismo, ¿no? Y no es así, ¿no? Entonces es complicado porque no vivimos en las 4 salas de nuestras personas amigas cultas. Yo poco más tengo que añadir porque también he tenido una experiencia similar a Ana, ¿no? Pero yo siempre me pregunto si realmente esta sensación, estas circunstancias es porque precisamente estamos a nivel académico pues
pues eso, en un ambiente, como decíais, más culto. Tenemos un grupo de gente trabajando con nosotros pues muchísimo más diverso, internacional. Y sin embargo, luego cuando salimos a la calle te puedes encontrar gente que a lo mejor no ha salido ni de su barrio. Entonces quizás van un poco por ahí los tiros, de que es esa experiencia internacional la que puede faltar en la calle, pero que al final es lo que nos afecta también a nosotras a la hora de decidir si vamos a un sitio a vivir o no. Aunque te ofrezcan las mejores condiciones posibles en la institución a la que vas a ir, si luego en la calle no vas a sentirte a gusto o a salvo, pues es un problema que al final vamos a tener que discutir. Juan, me gustaría que nos contaras cómo surge la idea de Ellas son Ciencia. ¿Por qué elegiste el cómic como herramienta para visibilizar a las mujeres científicas? A ver, Martín. Igual, como llevo un ratito apagado, Sí. Bueno, pues yo empiezo a hablar. Y ya está, que tenemos una hora. Pues Ellas son Ciencia nació de un encargo, por eso también estoy como muy feliz de estar aquí, porque esto es que el proyecto ha crecido mucho, ¿no? Entonces, ECUSA, que es la asociación de España, como CERFA, ¿no?, de Estados Unidos, me contactó la Comisión de Mujer para hacer unos cómics creando referentes científicos femeninos. ¿Qué pasa? Que de lo que nadie habla es el tema de la lengua, porque pensamos en Marie Curie, pensamos en Scully, pensamos en tal, pero es que, ¿y si tu referente científico se tiene que llamar María? ¿Y si puede ser de Aranjuez? ¿Y si puede ser de Estepona? Quiere decir, entonces, claro. Bueno, pues yo sigo hablando de datos, que como estamos entre científicos, me gustan mucho los datos. Entonces, el inglés es la lengua to go del STEM. Y esto invisibiliza tanto. Ah, mira, pues ya veis el cartel, ¿no? Entonces, este dato justo lo di el otro día en una charla sobre Women in STEM, ¿no? Pero en 2015, la científica Tu Youyou ganó el Nobel Prize en 2015 por la droga, bueno, la antimalaria, el artemisinin. Pues su paper estaba en chino. Entonces solo se citó una vez fuera de China. En cuanto se tradujo al inglés, 800 citas. Entonces, ¿qué pasa? Que se habla en inglés, pero el resto de las científicas no existen. María científica no existe. Begoña Vila, que trabaja en la NASA, que es astrofísica, no existe. Entonces, Mecusa dijo, oye, ¿por qué no hacemos unos cómics? Y yo los puse aquí todo en inglés, pero están también en español. Los publicamos primero en español, porque claro, son todas españolas o hispanohablantes, ¿no? Y también es un poco de reivindicativo del español. Y después, pues también los traducimos al inglés y a las lenguas regionales de España. Galego, euskera, catalán. Este es muy guay porque hablamos de muchas cosas que están en esta mesa, ¿no? El de investigar sobre la igualdad, sobre cómo, por ejemplo, a las mujeres le cuesta llegar a puestos de liderazgo. Actualmente el dato es 1 de cada 10 es mujer. El dato lo revisé hace 2 días. Y no es que salgan personajes ficcionadas, son todas científicas, ¿no? Entonces, en el de cáncer estuvo bastante interesante porque había una, la de la izquierda, que creo que se llama Pilar de la Puente, que te hace tu cáncer con unas células, unas muestras de tu tumor, lo hace fuera de tu cuerpo. Entonces, yo me tengo que estudiar, yo no soy científica, es decir, yo no, me dan unas entrevistas en las que supone que las científicas hablan para no científicas y yo me quedo diciendo, oh my god, ¿qué es esto? Y tengo que entender cómo Pilar hace el cáncer fuera de su cuerpo de alguien, prepara las terapias o prueban fuera y que la terapia más efectiva luego es la que se prueba con el paciente, ¿no? Entonces, y la del medio, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, como tenemos 9 cómics y 27 científicas por 9, sí. Entonces, ese ratoncito, que es el ratón Jedi, la llama así porque aparte le gusta mucho Star Wars, pero tiene una modificación genética que hace que las células muestren un verdor. Un verdón que está hecho con, creo que el alga este que brilla, ¿no? Pues entonces, cuando tú pruebas terapias anticáncer, las que sobreviven a la batalla siguen estando en verde. Entonces es fácil de extraer y de analizar. Entonces, claro, pues todas se llaman pues Pilar, pues Begoña, pues como se llamen,
pero son referentes cercanos, no Marie Curie de hace 100 años, ¿no? Sino personas que ahora están vivas, que las puedes ver en YouTube, que pueden inspirar a las personas y a las nuevas generaciones de ahora. Para que veáis, son todos cómics. Me preguntó antes Cristina que si tenía cómic impreso, y Ellas son ciencia se ha ideado en digital, ¿no? Porque yo le dije, vamos a diseminar esto y lo más fácil es llegar en redes sociales de momento. Entonces son 5 páginas cada uno y estaba de momento para Instagram, ¿no? Pero luego ya os contaré cómo ha ido creciendo el proyecto, ¿no? Pero ha sido bastante increíble. Ha habido unas cuantas instituciones implicadas también, ¿no? La Fundación Ramón Areces, que siempre está apoyando muchísimo, la Embajada de España, la de Washington, también nos ha ayudado. De hecho, hay una exposición que empezó en la Universidad de Nueva York, que ahora está en la Embajada. Y es muy interesante porque no solo hablamos de la ciencia que hacen, sino también hablamos de la bio, un poquito de la bio. Todo eso lo tengo que resumir en una página. O sea, y todo esto que parece, oh, qué simple, ¿no? Una página. Pues tardamos 2 meses en sacar uno. Porque cada científica que trabaja llevando un laboratorio o sacando el último paper o siendo project manager de esta cosa, por ejemplo, ella se metió en empresa porque, claro, no solo son científicas en academia, también hay en empresa. Pues ella habla de cómo el sabor de la carne, lo que da la carne es la molécula M que está allí, ¿no? Y que está presente en la soja. Entonces ella está en el Impossible Foods diciendo, bueno, pues es que esta molécula hay que aislarla porque esto es lo que le da el carnivorismo, ¿no? Este sabor a sangre y cosa que le gusta a la gente. Pues esta señora revisa este guión, ¿no? Y luego me mueven las comas porque los científicos sois con el lenguaje, que madre mía, ¿no? Y yo me paso diciendo mal. Y es súper interesante también porque no encuentras material tan asequible que esté tan curado, tan cuidado, y que todas las protagonistas le dan el ok. O sea, el guión tiene que pasar por ella. O sea, el guión lo paro yo, que no soy científica, y después lo van revisando, ¿no? Y Chulapa Scientist, bueno, esta es la ciencia chulapa. Hicimos un cómic regional para Madrid y no sé si... ¿en qué año fue? Porque Ellas son ciencia ya lleva 4 años, entonces tuvo un montón de éxito porque le dije, vamos a regalar chapitas, chicas. Luego es muy guay porque las de CUSA confían muchísimo en mí, entonces yo digo, bueno, pues como vengo del mundo del marketing y vengo del mundo también del arte, yo mezclo todo, ¿no? Le digo, vale, mezclamos la ciencia, pero no es tan clicable que hablemos del antienvejecimiento, ¿por qué no hablamos del tema regional, ¿no? Porque la gente está muy orgullosa de que una científica que es famosa sea de Madrid, y funcionó muchísimo. Justo la que te digo de Madrid que es Eva Nogales. Bueno, que parece que es muy famosa, pues yo no la conocía, como no soy científica. Una de las cosas que me llamó mucho la atención después de yo entender la ciencia es que pensé, pues yo también puedo ser científica. Pero resulta que no, yo soy artista, ¿no? A mí me gusta el arte y me recordé, a ver, no lo soy, no pasa nada, ¿no? Pero me hizo darme cuenta de lo poderoso que es que a alguien le hagas entender lo que hace, ¿no? A un nivel, porque esto lo puede leer alguien de primaria, también de instituto, ¿no? Que tiene un rango de edad bastante grande. Y de decir, bueno, pues si es tan asequible, quizás me siento inspirada para poder hacerlo yo. Y bueno, esto es un poquito el proyecto de Ellas son ciencia. ¿Aquí hay alguien de Madrid? Bueno, ¡wow! Mucha gente de Madrid. Pues aquí la gente, las científicas estaban enamoradas de su Madrid, porque claro, decía, once a madrileña, always a madrileña. que aunque luego la frase que estaba en español, que creo que la dejé por aquí, bueno, en español puse que aunque salgas de Madrid, Madrid no sale de ti. Y entonces había un montón de gente de Madrid en plan de, oh, nos encanta. Y justo cuando sacamos este cómic llegó a como 20 institutos de Madrid que estaban en la alianza STEM. Y luego las chicas del CSIC, las que estaban en el doctorando, querían las chapas porque la chapa ponía la ciencia es chula, pa. Claro, y también la teníamos. Entonces es un proyecto que me está trayendo a mí, a las chicas de Mecusa, muchísima alegría. También he de añadir que muchísimas gracias, porque si esto está en vídeo, que Carmen Morcelle, que es la que me puso este encargo, ella primero estaba trabajando en Shanghái, por eso me conoció a mí,
Y yo no había publicado nada de ciencia, ¿no? Yo hablo mucho del tema racial identitario y ella dijo, oye, ¿te apetece? Porque me gusta mucho lo que haces y aquí estamos. Quiero decir, podía haber salido muy mal, pero es un proyecto que nos da muchísima alegría. Es una maravilla. Yo creo que también los y las científicas en Alemania podemos tomar nota, tenemos tu contacto. A lo mejor hay que hacer una versión. La siguiente pregunta, un poco para las tres también. Es muy llamativo que a día de hoy sea necesario insistir y aquí, bueno, como estamos viendo, realizáis las tres una gran labor en la visibilización del trabajo científico de las mujeres. En las conversaciones previas que hemos tenido, me ha llamado la atención el concepto de sesgo de género y sesgo inconsciente que habéis mencionado en las publicaciones científicas. ¿Nos podríais explicar un poco qué es y qué consecuencias tiene? Bueno, pues lo de sesgo inconsciente, al final, bueno, para quien lo conozca, la palabra en inglés que es más conocida es el unconscious bias y es toda esa colección de sentimientos, pensamientos o estereotipos que tenemos en base a nuestra educación y a nuestra vida que nos hacen tener una primera impresión inconsciente de algo. Entonces, bueno, como antes decía Juan, que me ha encantado, es verdad que son por pura supervivencia, ¿no? Porque hay veces que no puedes ponerte a pensar, tienes que rápidamente clasificar algo. Entonces, bueno, pues se ha creado con una cierta utilidad, pero acarrea muchos problemas, no solo por el sesgo de género, también hay sesgos en todo tipo de otras opresiones, tanto raciales, de origen, de orientación sexual, de identidad de género, y es algo muy difícil de trabajar, porque es algo que llevamos todos, que acarreamos. A mí me gustó mucho porque hay un test online, que hay un test para el sesgo de género y otro test para el sesgo racial. Sí. Sí, es de Harvard. O sea, que a mí me salió que tenía cierta preferencia por la blanquitud y yo, ¡oh! ¡No! A eso hay que añadirle que el unconscious bias, voy a poner una imagen que es muy gráfica, ¿no? De tú eres una mujer, paseas por la noche, ves a un hombre. Y cuanto más oscuro es, más lejos te vas. Entonces, eso no lo piensas. Eso simplemente te vas. Y que la formación, y esto cuando lo estuve estudiando me dio mucho miedo, no tienes que estar de acuerdo con el sesgo de género. Basta con recibir información de forma repetida. O sea que si tú ves una noticia, fake news, 1, 2, 3, 4 y 10 veces, ese sesgo inconsciente se va a formar en tu cabeza. Y si tú eres una persona que dices, soy aliade, puedes tener sesgos homófobos. O soy feminista y puedes tener unconscious bias machista. Entonces yo decía, ¿pero esto qué es? Esto es la caja de Pandora. O sea, y como está en el subconsciente, tú no tienes derecho y no puedes acceder a ella. Está allí y de repente tú te ves cambiándote de acera, ¿no? Y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Es muy heavy. Sí, sí. Totalmente. Y entonces, bueno, pues el problema que hay ahora mismo, al menos en el ámbito académico también, es que, claro, es muy difícil resolverlo y requiere mucho tiempo, un trabajo personal y un trabajo de gente especializada en los comités y en las revisiones de artículos científicos y de becas y de todo, vigilando que no haya un sesgo claro que esté discriminando a ciertas personas, que en el fondo siempre lo va a haber, pero bueno, si lo hacemos consciente y lo intentamos, ¿no? Como dices, ir metiendo ahí de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué he visto aquí? Bueno, pues... Pero a día de hoy me parece uno de los problemas más difíciles que hay en el mundo académico a la hora de publicar, de hacerte hueco y de salir, porque es que no lo puedes, tampoco le puedes decir a alguien, oye, que no me has cogido porque tienes un problema con las mujeres, porque te va a decir, no, yo no tengo ninguno, soy aliada, ¿no? Como has dicho. ¿Qué hago? ¿Te hago el test para que...? Pues es un poco complicado. Yo creo que lo que comentabais también es importante, pues eso, como decíais, de que estamos recibiendo esa información de manera continua y al final se nos queda en el inconsciente, pero quizás podemos pelear contra ella pues precisamente recibiendo este tipo de talleres de manera más continua también, porque quizás ahí a lo mejor explotamos al final, ¿no? Pero
Yo sé de instituciones, bueno, tanto aquí en Alemania como en España ya están empezando, que cada X tiempo tienen que hacer talleres y capacitaciones en cuanto a temas feministas, ahora no me sale en español harassment, ¿no? De acoso, y yo creo que eso también es importante porque al final también vas integrando esa información en tu interior y a lo mejor puedes pelear un poco o al menos darte cuenta de, ostras, esto que tengo es el unconscious bias, voy a intentar que no me salga tan fácilmente, ¿no? Entonces al final pues es un trabajo entre todas. Yo justo en el cómic que visteis de Investigando la Igualdad, cuando trabajamos esto con Mecusa, no sé si habéis visto el documental de Netflix que dice, que creo que se llama Picture Scientist, ¿no? Porque aunque el unconscious bias sea unconscious, los resultados son muy conscious y muy concretos. O sea, que los laboratorios son más pequeños, menos ayudas a mujeres, más pequeños, las firmas muy atrás, como comentabas, ¿no? Entonces, claro, igual tú no tienes acceso a tu caja de Pandora, pero lo que sí hay acceso son a los datos. ¿Cuántos laboratorios son de mujeres? ¿Cuánto está o sea, los grants, ¿no? Todo esto de R&D, ¿dónde está todo eso? Eso sí que está súper visible, ¿no? Entonces, no puedes decir, me lavo las manos y es que... no. Justo uno de los últimos datos es que en España, porque esto me llamó muchísimo la atención, cuando veíamos el tema de performance académica, que hay uno de estos argumentos de, bueno, es que quizás no son tan buenas académicamente. Las mujeres sacan mejores notas en todo. En todo. O sea, el dato era absolutamente todo. Y en STEM también. Entonces, ahí no estaba. Y luego el siguiente dato, que es el que has enseñado tú, que aunque saquemos mejores notas en todo, bueno, cuéntalo tú, estamos predispuestas... Sí, no. Sí, que al final tenemos una concepción, bueno, igual que lo que se sigue llamando el síndrome del impostor, pero al final también han visto que incluso en niñas desde los 6 años, en un estudio que ya tienes una idea de que las palabras genio, excelencia y la excelencia en matemáticas no va asociada a ti. Y eso se lo estamos metiendo ya a niñas a partir de los 6 años, que es mucho tiempo. Y claro, sacar lo que dices, ¿no? Un trabajo que les han machacado como día a día, sacarlo pues lleva también un trabajo de muy día a día. Y es muy interesante lo que dices de, claro, aquí cuando vemos estos datos, ¿no? Nadie ha hecho ninguna discriminación. No, esto ha sido casualidad. No, es que se ha dado porque es mejor. Y dices, bueno, también en Picture Scientist me gusta mucho que dicen todas las cosas que tú tienes que hacer, además de tu trabajo, para combatir esos sesgos, ¿no? Como había una de las personajes que decía, es que me paso discutiendo y contestando mails una cantidad de mi tiempo que mi colega no se está tomando. Y eso es un montón de trabajo que hacemos. O mira, esto no lo puedo probar, me lo van a poner en duda, tengo que hacerlo muy por encima. Y respecto a lo de unconscious bias, hay un dato que hicieron una investigación hace ya bastantes años. Bueno, yo para recordar los conceptos estoy bien, para recordar nombres y fechas soy de ciencias. Entonces, bueno, hicieron un estudio en el que presentaron a un montón de personas, de profesores en el mundo académico, 2 currículum exactamente iguales. O sea, no se lo presentaron a la misma persona porque se habrían dado cuenta, pero la mitad, también experimento un poco doble ciego, bien diseñado, un currículum con el nombre de hombre y un currículum el mismo con el nombre de mujer. Y entonces les preguntaban si contratarían a esa persona y qué salario le darían. Bueno, pues los resultados son bastante demoledores porque evidentemente fue abrumante la cantidad de personas que contratarían más al hombre que a la mujer y todo el salario era mucho más alto y ese currículum era igual. Ese experimento se ha repetido ahora también metiendo la parte racial, metiendo la parte de apellidos, que ves cuando ves un apellido de un origen, un apellido de otro, y pues el mismo resultado que se esperaba. Y es algo que esos investigadores, cuando vieron eso, no dijeron, esta persona no es buena porque es mujer. No. La forma de valorar eso que tuvieron tenía esa parte inconsciente de darle menos valor por lo que estaban viendo de esos sesgos, de manera completamente inconsciente. Ahí también en relación a eso de cómo se nos ve a las mujeres en los equipos científicos, un artículo que comenta eso, que nosotras, aparte de tener que trabajar, pues eso, el 120% en comparación al 70% que puede trabajar un hombre, en este caso, en concreto, tenemos como que demostrar más
luego tenemos el síndrome de impostora y luego en los grupos de investigación como que no se nos suele tener en cuenta como una persona capacitada para liderar esa investigación o ese paper, sino que generalmente se nos tiene como en roles de apoyo, mentorización, de administración, cosas así, ¿no? Entonces, claro, en el momento que el PI es un hombre, ya a la mujer le suele poner en ese tipo de inconsciente. Vamos a pensar que es inconsciente. PI es investigador principal, Ay, perdón. Que es el líder de la investigación. No has hecho bien, perdón. Pues es eso, que se le suele poner en labores a las mujeres en labores pues de administración, de apoyo, los estudiantes, etc, etc. Y aunque luego en el artículo hayan tenido una labor súper importante, hayan realizado muchísimos experimentos, escrito la mayor parte, pues se le suele relegar en una posición un poco posterior, ¿no? En la lista de autores. Y volvemos a lo de antes, puede ser algo inconsciente, pero a lo mejor algo de conciencia hay en ese tipo de decisiones. Entonces, son de este tipo de acciones que deberíamos irnos dando cuenta y, a ver, también como mujeres, decir, no, stop. A ver, yo he realizado esta labor, yo no tengo esta posición en esta autoría, tengo que ir más adelante o incluso tengo que participar en esta patente. Pero ¿qué es el problema? Es otra cosa que tenemos que hacer. No es a mi lista de actividades que tengo, no solo en mi investigación, no solo a divulgar que también existen mujeres científicas. Ahora también tengo que demostrar que tengo el mismo valor que tú. Se van acumulando. Verónica, precisamente incluso en el momento en que la mujer accede a la carrera científica, realiza investigación o está participando activamente en la vida académica, ¿qué es el efecto tijera que me has comentado antes? Es que me ha encantado, me gustaría que lo, Mira, pues lo a lo mejor mencionaras. podemos poner el gráfico. El efecto tijera es precisamente pues lo que comentábamos, aparte de que en general sacamos mejores notas que los hombres. Es que cuando lleva un rato se nos Pon, va. si quieres la tuya o la mía. Vale. Pues en general suele haber al principio de la carrera académica pues un número muchísimo mayor de mujeres. No, espera, creo que es el anterior. Sí, este sería para la Unión Europea, ¿no? Este, por cierto, es el libro blanco de las políticas de género en ciencia y academia que ha publicado Raícex o que va a salir dentro de poco con datos acumulados en todo el mundo, ¿no? Y se han hecho análisis estadísticos pues en diversos países y bueno, estos son los datos de la Unión Europea, ¿no? El de arriba serían los datos que se obtuvieron hasta el 2003, bueno, o hasta el 2009, no lo digo leer desde aquí, sorry. Y en el de abajo serían los datos más actualizados, pues eso, con datos hasta el 2021. Entonces podemos ver un poco la evolución. Parece que ese gráfico en tijera ha mejorado un poquito, pero aún así veis que los valores, en morado serían las mujeres y en verde serían los hombres, ¿no? Pues esos estudios universitarios al principio hay más mujeres que hombres, llega un momento que se cruzan y de repente empieza esta, ¿cómo lo llamaríamos en español? El leaking pipeline, ¿no? Como que esta tubería empieza a perder mujeres a lo largo de esa carrera investigadora. Los puestos de mayor relevancia, pues professorships y de investigadores principales, etcétera, pues de repente empieza a haber más hombres que mujeres. Y hay muchas razones, ¿no? Puede ser por temas de maternidad, por temas de acoso, por temas ya de cansancio de tener que estar, lo que hemos comentado, de estar peleando de manera continua para demostrar que tenemos la misma experiencia, el mismo valor, los mismos conocimientos. Y al final, pues como veis, esa tijera no llega a ser algo simétrico así. Pues es que de repente hay en los últimos grados de catedrático y demás, es que hay una varianza pero tremenda. Entonces, pues eso era el gráfico de tijera. Sí. Ya para ir terminando más o menos, quería mencionar también un tema muy importante, que la divulgación es esencial para acercar la ciencia a la juventud y para animar a que los jóvenes y las jóvenes se animen a estudiar carreras científicas. En este sentido, bueno, como hemos visto, el proyecto de Quan está teniendo una acogida espectacular
Y quería saber por por parte también un poco de las tres, Ana, tú también tienes una actividad divulgadora, no hemos entrado mucho en el tema, pero también estás moviéndote mucho. ¿Qué creéis que podemos hacer como sociedad para que la ciencia, la información académica y contrastada llegue a la gente y en particular a los jóvenes, que hoy tenemos unos cuantos por aquí? Hombre, yo es que creo que los youtubers nos están comiendo. A ver, simple y llanamente es muy adictivo las redes sociales y está habiendo un cambio generacional, ¿no? Por hecho, los youtubers, los tiktokers, la fake news, el clickbait, la dopamina, o sea, que todo esto, y de repente alguien que tiene una información sólida, que está contrastada, que es una persona, no tiene por qué saber precisamente de ir a dar ponencia o divulgación. Entonces, claro, creo que estamos en el campo de cultivo de las fake news y es bastante complicado, ¿no? Ahora mismo estaba leyendo también a una persona que va a dar charlas feministas, esta también es otra chica instagramera al instituto, y se encuentran pues con que hay muchísimo machismo, ¿no? Y es algo que me deja bastante preocupada. Entonces, claro, yo desde mi granito de arena, desde Ellas Son Ciencia, por eso lo podéis buscar también, están en la web, ¿no? Entonces lo podéis buscar en internet, en la página web de Mecusa están todos los cómics gratuitos. Pero hay algo que, además de la divulgación, que tiene que tener regulación y que tienen que las instituciones también meterse un poco en medio, ¿no? No puede cualquier youtuber de 1 millón de seguidores decirte, oye, tómate este antibiótico para los granos, y lo hacen. O un presidente de un país decir que, bueno, el COVID con que te tomes un vaso de lejía, la gente se lo toma. O sea, es que a mí me parece como muy loco que esto se pueda hacer sin ningún tipo de castigo posterior, ¿no? No hay una multa. Yo tengo una multa si no pago autónomos, quiero decir, ¿no? Entonces este señor dice que la gente se tome lejía y no pasa nada. Entonces, claro, en el tema de la regulación, del conocimiento, del knowledge, ¿no? De que alguien que tiene mucho reach tiene que estar regulado lo que puede decir o lo que no puede decir, ¿no? Y con esto la gente dice, oh, sí, censura, libertad de expresión. A ver, la libertad de expresión no es para que tú animes a la gente a ser racista o a beber lejía. Es algo que está probado que daña la salud, ¿no? Entonces, claro, creo que es muy importante que institucionalmente se sigan apoyando estas cosas y que no caiga solo en la conciencia activista de las minorías y las mujeres. Quiero decir, porque también es algo muy perverso que yo ya estoy recibiendo todo el machismo, todo el racismo, y encima tenga que decir, chica, revísate, ¿no? Entonces esto tiene que venir también de algo que se apoye con fondos para que la gente, por ejemplo, pueda ser full-time divulgadora. ¿No sabéis el esfuerzo que es, ¿no? Y si la gente quiere ser madre, ¿qué pasa? ¿No? Tú eres mamá y luego, ¿qué pasa? Que mi chiquilla se queda en la casa, bueno, mamá, estás trabajando por el bien común. Que sí, pero yo quiero a mi madre, ¿no? Entonces es un trabajo en sí mismo la comunicación y la divulgación, ¿no? Y creo que es muy cómodo que se quede simplemente en las que tenemos ganas de hacer el bien, pero también es algo que quema muchísimo, ¿no? Porque luego ves toda esta maquinaria de señores, gente chunga, que full time su trabajo es hacer vídeos de YouTube chungos, quiero decir. Entonces, claro, pues esta persona está diciendo cualquier barra basada, luego es que me han dicho que no sugiera este antibiótico y ya está, ¿no? Y luego estamos nosotras que tenemos que dar el extra 120% o 150% para desarmar eso. Y además existe este estudio que luego, no sé si es verdad del todo, ¿no? Como que para deshacer una idea estúpida tienes que... Sí, ¿no? ¿Conocéis ese, no? Sí, para deshacer una idea estúpida tienes que dedicarle el doble de esfuerzo. O sea, que en algo que en 1 minuto yo tengo que dedicarle 23, que es más del doble, ¿no? Pero cuesta mucho deshacer esas ideas. Entonces, bueno, para resumir, hace falta full-time divulgadora, hace falta que lleguen también con más apoyo, ¿no? Y a todos los estratos de la educación. Nuestros cómics han llegado a pedanías de a lo mejor 600 habitantes que no tienen este tipo de contenido. Pues porque, claro, parece que los pueblos tampoco hay nada. Yo ahora vivo en un pueblo de 3.000 habitantes y somos ahí un montón de artistas, ¿no? Entonces, todo suma, ¿no? Pero no puede quedarse todo en la gente, en su vida privada, ¿no? En nuestras horas privadas, porque también merecemos vida.
espera, que ahora que comentabas lo de que las asociaciones, bueno, sociedades y demás podrían tener un papel importante en el tema de la divulgación. La siguiente, esta sí. Pues precisamente quería poner algunos ejemplos, pues, a ver, estos están enfocados en geología, paleontología, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que soy la oficial de ética de la Asociación de Paleontología de Vertebrados Europea, pues... bueno, eso venía después, pero está bien, da igual. Pues en la IAVP tenemos, aparte del comité de ética, tenemos un comité de diversidad y también hacemos mesas redondas de mujeres en paleontología, en la que cada año pues discutimos unos temas en concretos, incluso preguntamos a las participantes si quieren discutir algo en concreto. Por ejemplo, hace unos años estuvimos discutiendo sobre el acoso sexual, porque tristemente en paleontología tenemos algunos ejemplos. Y este año, por ejemplo, el tema que hemos sugerido pues es precisamente ese sesgo que existe sobre todo, pues, por ejemplo, en revisiones tanto de artículos como de becas, de proyectos, que existe. Y yo creo que casi todas lo hemos vivido. Entonces, pues para compartir un poco nuestras ideas, y ahí sí que quizás en la IAVP está más enfocado pues a ese grupo de mujeres en edades universitarias, en primeras fases de la carrera académica, etc. Pero luego, por ejemplo, en CERFA sí que se llevan haciendo durante muchos años, bueno, aparte de eventos específicos también para científicas y científicos, pues eventos también dirigidos pues para público general, para público para niños, en el que yo participé en uno en el 2019, pues igual en el que explicamos nuestras experiencias, nuestras investigaciones, también como pues talleres en los que cómo potenciar nuestra manera de compartir, pues eso, en talleres, en workshops con público general. Y luego puedes pasar al siguiente. Igual, también enfocado en geología y paleontología, pues aquí dos ejemplos. Por ejemplo, la Asociación de Mujeres con los Pies en la Tierra es una asociación española muy importante. Están haciendo una labor increíble con divulgación, sobre todo en España, pero también han presentado pues resultados, han discutido pues todas pues estos trabajos que hacen, pues como digo, aunque son resultados y estudios sobre todo con la comunidad española, pues también lo han llevado a congresos internacionales. Y por si tenéis interés, también en la izquierda tenéis una película que hicieron un grupo de paleontólogas, pues igual para divulgar pues que las paleontólogas existimos también, que no somos señores con barba vestidos como Alan Grant que van al campo, sino que somos mujeres y que tenemos diferentes maneras de trabajar, tanto en el campo como en el laboratorio, con el ordenador, haciendo análisis. Y lo dicho, es una película muy, muy chula y que es otra manera de divulgar, ¿no? Tenemos, pues eso, no solo las redes sociales, no solo eventos como este, sino también que podemos contribuir de alguna manera, pues eso, haciendo documentales, películas, podcasts. Así que, pues sí, era eso principalmente. Sí. Solo una cosa final, porque la verdad es que con la parte de colaborar con las instituciones estoy súper de acuerdo, siempre insisto un montón que son los que están en el día a día, y además esa parte también de asesoría y de que se involucren, que ahora mismo están empezando en algunos sitios también a nivel político a intentar involucrarse, tener asesores científicos, pero para también entonar el mea culpa en el sentido de que la gente diga, bueno, ¿y por qué? Si yo no estoy en eso, ¿por qué a mí me llega o yo no he tenido? También creo que la ciencia ha pecado mucho de no involucrarse tanto en la divulgación y además no hablar el mismo lenguaje. Para combatir las fake news y la parte que llega desde esa parte de emoción y desde otro mecanismo, creo que no podemos sentarnos en nuestra tribuna en la universidad, dar una charla de divulgación y esperar que la gente venga, porque creo que eso también hay que cambiarlo. Y también porque la ciencia no se ha considerado cultura. Me explico. Si yo hablo con mis amigos de carreras de letras y les digo que yo no sé quién es Picasso, me van a decir, joder, qué inculta eres, ¿cómo puedes no saberlo? Y yo digo, bueno, y no sé qué, porque Emi Netter... yo es que soy de letras, yo no sé quién es.
Y eso es un reflejo de que la ciencia no se ha considerado parte de nuestra base cultural, de la que tenemos que saber todos, y esa es la parte que también hay que cambiar y que cambiaría mucho también que la gente tenga una base cuando llegan estos youtubers. Porque a ti te va a llegar un youtuber y te va a decir, no, es que Picasso en realidad no existía, ese cuadro de fantasma. Bueno, pues no. Parte de una base cultural diferente, creo. Sí. Bueno, ya una última pregunta rápida para terminar esta conversación. Me gustaría preguntaros por las perspectivas de futuro. ¿Consideráis que pese a las dificultades y las actuales reticencias que estamos viendo hacia los avances de las mujeres, podemos hablar de una mejora en la situación de las últimas décadas? Así rapidito para terminar. Espero... Bueno, yo lo cojo, pero voy a hablar del cómic. Porque cuando yo empecé en cómic hace 11 años, yo firmaba y eran todo hombres. Y en mi editorial eran 4 editores y solo una editora. Y de repente... Ahora mismo hay una de autoras de cómic. Claro, o sea, entonces sí que he visto que ha avanzado. Sí. En mi editorial hay muchas más editoras, o sea, ya hay paridad, pero ha sido esfuerzo activo. Y hay muchas más autoras. ¿Qué pasa? Que con la intersección racial nos caemos. En Angoulême éramos yo, Nadia Hafid y Ken Nimura. 2 españoles de familia migrante. 3 de 100 autores que fueron. Entonces, ¿qué pasa? Porque dibujantes racializados y racializadas hay un montón. ¿Dónde está esa laguna donde la gente se cae? Las tijeras, el leaking pipeline. ¿Dónde está? ¿No? Entonces, es algo que, claro, no hay tantos estudios, yo no sabría, en el libro blanco del cómic no he visto dónde está eso, ¿no? Entonces, porque yo veo en los institutos, no veo quién me viene a ver el bachillerato de artes, he visto quién me ha venido a ver firmar los cómics, y en la juventud hay diversidad de géneros. Entonces, en el Leaky Pipeline, en los autores que estamos publicados, digo, ¿dónde está esto? Pues si vas a los salones del cómic y a ferias y tal, en consumidor hay muchísimo. No puedo seguir que ni Mura, Nadia y yo sea aquí 2-3, o sea que eso es algo que tiene que cambiar. Entonces, claro, los avances no van todos a la par. Entonces, podemos ver el género, pero ¿el género de quién? La minoría de quién, ¿no? Entonces, yo quiero ser optimista, ¿no? Pero claro, Nadia Hafid acaba de publicar Mala Olor con la beca Finestres y también habla del tema racial, ¿no? Pero yo publiqué hace 11 años Gazpacho Agridulce y digo, y a veces digo, me siento un poco solita, ¿no? Es decir, mujeres sí, pero no solo española plain, ¿no? Que como llamo plain Spanish, ¿dónde está el spicy español también, ¿no? Entonces, bueno, hay mejoras, sí, pero hay que seguir mejorando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y también que hay ciertas mejoras, o sea, podemos ser optimistas en cierto sentido, van poco a poco, pero una cosa también que me parece importante resaltar, porque creo que también está pasando en muchos otros ámbitos, es que ningún derecho adquirido, ninguna mejora adquirida se puede dar por sentada, porque de repente cambia, porque es muy inestable, lleva poco tiempo y vemos que cualquier perturbación ahí que se mete y que cambia la dinámica, que alguien se siente agredido y tal, de repente te vas atrás. Entonces, sí, avance sí, pero hay que asentarlo, ponerlo sólido y no dar por sentado que está ahí, que como está cambiando, bueno, pues ya pasa, ya vais a llegar a algo porque ya se considera mujer. No. Verónica. Sí, yo creo igual, que ha habido un mogollón de avances. Yo lo estoy viendo en paleontología y cada vez más grupos que están liderados por mujeres y además bastante jóvenes en relación a lo que eran otros años y además con grupos bastante potentes. Pero sí que es verdad, como dice Ana, que es algo que tenemos que seguir afianzando, porque ya sin ir más lejos, yo presenté un proyecto hace relativamente poco para una convocatoria, se lo mandé como suele hacerse, ¿no?, a varios colegas pues para que me diesen su opinión y tenía precisamente en ese proyecto un parrafito muy chiquitito, no cabía más, pero digo, lo tengo que poner, en el que indicaba pues eso, que sería muy importante que considerasen la financiación de este proyecto porque aunque se ha mejorado, todavía no hay suficientes mujeres en puestos de liderazgo pues, de proyectos y demás. Di varias referencias a artículos científicos, tal y cual,
y que consideraba que si financiaban un proyecto como este, pues que iba a tener el organismo pues también como un punto positivo para ellos, ¿no? Estamos financiando a mujeres para puestos de liderazgo. Ya está, simplemente por dejarlo ahí. Además me enfocaba en proyectos de ciencias geológicas, no en global, era en ciencias geológicas. Y uno de estos compañeros que me revisó el proyecto me dijo: Verónica, yo de ti quitaría esto. Digo, ¿pero por qué? No lo entiendo. Yo creo que está bien y que indica que estamos haciendo pasos, pero que todavía hay que seguir trabajando en ello. Y dice, ya, pero ¿y si te toca un revisor que no le guste, que le estés ofendiendo y tal? Digo, ya está, solo con esto se queda el párrafo. Y ya me da igual que me deniegue el proyecto o lo que sea. Digo, pero hay que hacer ese tipo de cambios. Si a ese es que además yo ya estoy en un momento de mi vida que me dan igual estas cosas, digo, que me quiten la financiación. Pero, como comentaba, yo ya tengo cierta relevancia en mi área y yo creo que sí podemos hacer un cambio también de decir, voy a mostrar lo que pasa, que no me quieres financiar, el problema es tuyo, ese sesgo que existe. Entonces, háztelo mirar. Si me vas a denegar la financiación a este proyecto por este párrafo, entonces el que tiene un problema eres tú. Y es eso, pasitos como estos, aunque al final nos estén rebotando al final a nosotros, yo creo que son necesarios y a lo mejor, pues eso, a lo mejor al final a mí no me dan el proyecto, pero dentro de 5 años pues a más mujeres les dan esa financiación y oye, pues por lo menos, bueno, oye, gracias. Muchísimas gracias a las tres, muchas gracias al público por vuestra atención. Ha sido un lujazo teneros aquí y esta charla. Bueno, lo he disfrutado un montón y creo que no solo yo. Podemos todavía charlar un ratito aquí fuera con los asistentes en la sala de exposiciones mientras picamos algo. Y nada, lo dicho, que muchas gracias. Y gracias por la invitación. Y que ha sido un placer. Gracias. Gracias.